¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta y estamos en los estudios de 24 horas mediodía con Jorge Toledo Chacón. Él es director del Centro de Investigación de Comportamiento Humano y vamos a hablar de algunos temas que esta semana nos han llamado la atención y que se han vuelto una constante en nuestra ciudad. Vemos a conductores que se agarran a golpes en la calle, vemos carteristas que actúan en distintas esquinas de nuestra ciudad, vemos situaciones de violencia contra la mujer y pues todo esto resulta que se puede predecir a través de una técnica que precisamente ve este centro de investigación. Señor Toledo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Paco, muchas Yo gracias. quiero empezar preguntándole cómo es que desde el Centro de Investigación del Comportamiento Humano se pueden predecir todas estas conductas generando la posibilidad de actuar antes de que se produzcan. Sí, bueno, nosotros hemos fundamentado todas estas predicciones en base a 8 años de investigación de más de 3.000 seres humanos aquí en el Perú. Las conductas se pueden predecir porque las conductas son patrones. Es decir, si una persona viene a robarme el celular o a robarme la cartera, yo puedo predecir desde el momento en que la persona empieza a caminar a 10 metros, a 20 metros, cuál es su actitud de acecho, ¿no? Entonces, estos comportamientos corporales y gestuales te llevan a pensar, una vez que el patrón es formado, que la persona está a punto de atacar a alguien. Ahora, eso puede ayudar a identificar puntos y a crear estrategias que ayuden a las autoridades a actuar antes de que ocurran. Así es, todo esto es preventivo, ¿cierto? Porque lo correctivo es el después. Pero, ¿cómo funciona? Es decir, a través de cámaras, hay gente en campo haciendo esta investigación. ¿Nos puede explicar un poco? Sí, ciertamente. Nosotros desplegamos un gran número de cámaras, no solamente en vía pública, sino también en espacios comerciales y en espacios donde la gente tiene que interactuar más. Luego empezamos a aprender con este código que hemos nosotros formulado, este algoritmo, de cómo el ser humano se comporta frente a estímulos. Un estímulo puede ser una persona cruzando por la calle, puede ser un color, una prenda, puede ser una marca, puede ser cualquier cosa. Lo que hacemos nosotros en el Centro de Investigación es empezamos a detectar y a capturar la reacción emocional frente a cada uno de los estímulos. Y, por ejemplo, si trasladamos esta investigación a un punto de vista más doméstico, por ejemplo, vemos el alarmante incremento de la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica en nuestro país. Este año ya llevamos más de 39 casos, en verdad es alarmante, es el 30% de lo que se ha registrado en todo el año pasado. ¿Cómo se puede hacer predicciones de comportamientos en un espacio más íntimo, más cerrado? ¿Cómo trabajar este punto de vista? Es importante ese tema porque la violencia contra la mujer es algo que debe de parar y nosotros llamamos a eso punto de inflexión. Existe un punto en el cual la pareja empieza desde ciertas contenciones al momento de hablar, ¿no? Ciertas ironías al momento de decir las cosas, hasta convertirse en violencia física. Ese punto de inflexión es detectado por esta estructura de comportamiento que hemos formulado y hasta la fecha podemos detectar 74% de todos los casos de violencia familiar con 30 días antes de que ocurra. Ahora, pero ¿cómo actúan y cómo hacen la investigación en este caso? Es decir, ¿cómo hacen esta lectura del comportamiento de la persona? Lo que hacemos es con autorización y con consentimiento, colocamos cámaras en zonas no sensibles de la casa y empezamos a capturar estas interacciones verbales y no verbales con respecto a cosas cotidianas, ¿no? Como por ejemplo, compraste esto, el almuerzo, el desayuno, y empezamos a ver cómo en el rostro los gestos cambian, tanto en hombre como en mujer, cuando no se dice lo que se espera. Ahora, esta es una famosa técnica que además está registrada en una serie de televisión, ¿no? Sí, claro, llamada Lie to Me. Y que tiene que ver con las actitudes, porque el rostro no engaña. Finalmente nosotros podemos decir una cosa, podemos engañar con nuestra voz, pero el cuerpo y el rostro no engañan. Sí, nosotros siempre decimos que cualquier palabra puede mentir, pero tu cuerpo no, ¿no? Entonces, sobre esa premisa es que nosotros encontramos estos puntos de inflexión a través de esta estructura de microexpresiones que bien Lie to Me lo ha descrito, que son emociones universales. Puede ser el desprecio, puede ser la alegría, puede ser la ira, la ironía. ¿Y cómo aplicar, por ejemplo, esta técnica para evitar casos de bullying? El bullying también es un tema bastante arraigado en nuestro país y varios niños son víctimas de bullying y tal vez los profesores, teniendo muchas herramientas, no logran acabar con el problema del bullying en las escuelas. Mira lo importante, en una investigación que nosotros hicimos en los últimos 3 años con respecto al bullying en los colegios, encontramos que las 3 emociones negativas más fuertes en los colegios es el miedo, el desprecio y la inhibición. El miedo es un factor muy fuerte porque activa los otros 2. Entonces, cuando una persona le genera un castigo a otra, un bullying, lo que está teniendo es miedo de su propia identidad. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo unas imágenes que nos llegaron desde Chincha de 2 niñas que se agarraron a golpes a la salida de un colegio y todo esto aparentemente motivado por el amor de otro muchacho. Este tipo de conductas también se han vuelto bastante comunes y no es la primera vez que nosotros presentamos este tipo de notas y lo peor es la actitud que tienen los otros estudiantes frente a esta situación porque la alientan en lugar de detenerla. Esos comportamientos son muy de tribus y de masas, ¿no? Lo que ocurre ahí es que hay una lucha
por el poder, pero por un poder social, ¿no? La tecnología y todos estos elementos con los que contamos hoy en día nos han llevado a creer que mientras más dominio tenemos en pensamiento y en acciones sobre otro ser humano, no importa cualquier edad, a partir de los 11 años, estamos teniendo supremacía en el grupo. Y el bullying y este tipo de acciones tan agresivas lo demuestran. Por ejemplo, el tema del tráfico en nuestra capital tampoco es un secreto. El tráfico es caótico, pasamos horas de horas metidos en el tráfico y esto genera estrés, genera tensión y vemos casos como el que estamos viendo en pantalla. Un pasajero y un taxista se agarran a puñetes en medio de la calle, no les importa absolutamente nada, ni el papelón que están haciendo, ni el tráfico que están ocasionando y por supuesto ni sus vidas, porque esto puede acabar en un terrible accidente. Así es, a nivel de comportamiento humano uno puede observarlo por fuera pero también por dentro, ¿no? Lo que ocurre en esos casos es que los niveles de emociones negativas no están registrados por la misma persona, por el mismo individuo. Cuando tú te levantas, lo primero que haces es ir y mirarte en un espejo. Eso el cerebro lo necesita. Necesita mirarse en un espejo para saber si tu estructura formativa sigue siendo la misma. Lo que ocurre en esos casos es que ellos empiezan a tener una percepción muy equivocada de quiénes son y quién es la persona que tienen enfrente. ¿Qué quiere decir? Que ven a esa persona a la cual atacan con rasgos muy parecidos tal vez a los padres, a los amigos que le hicieron bullying en el colegio o una persona con la cual tienen una emoción muy fuerte. Ahora, ¿cómo hacer que todos estos estudios, toda esta parte científica de la cual usted nos está hablando y que a algunas personas les puede parecer hasta ciencia ficción porque es analizar a la persona y observarla a detalle, sean utilizadas para generar políticas públicas? Mira, para las políticas públicas es primordial generar estos comportamientos porque hoy en día se tiende a pensar que el comportamiento humano es un piso, es una base, una plataforma, cuando en verdad es mucho más diversificado de lo que creemos. De las políticas de salud, ¿cierto? Nosotros empezamos también a modificar nuestras investigaciones para poder predecir enfermedades y diagnósticos, como por ejemplo el derrame cerebral, la muerte súbita o insuficiencia renal. Existen señales en el cuerpo humano que te hacen pensar que sí se puede. En tema también laboral, ¿no? Si uno puede decodificar cómo una persona reacciona en su lugar de trabajo, también puedes tener políticas públicas con respecto al trabajo que sean benéficas. Y de hecho ya hay países que lo han aplicado. Colombia, por ejemplo, en la Alcaldía Mayor de Bogotá, aplicó el Observatorio del Comportamiento Humano para generar políticas de urbanidad dentro de la ciudad. Sí, y llevado esto a lo cotidiano, ¿no? Las municipalidades a través de las unidades de serenazgo, ¿no? A través de estos monitores inmensos que tienen para vigilar todas las calles, ellos podrían contar con una estructura del comportamiento humano que les permita detectar o adelantarse a momentos en los cuales puede haber una agresión, puede haber un secuestro, puede haber un asalto. Ahora, se puede hacer. Hay otro tema que me pareció súper interesante cuando estaba leyendo sobre el tema y es cómo actuar frente a enfermedades, ¿no? Sí. Este mismo análisis gestual y del cuerpo puede ayudar a predecir, por ejemplo, enfermedades, ataques cardíacos, insuficiencias renales, pero también, además, reducir la mortalidad infantil en los primeros días de nacido. Así es, nosotros hicimos un experimento hace 3 años con la Johns Hopkins de Estados Unidos y este mito de que la muerte súbita no se puede predecir lo empezamos a derribar, ¿no? Existen cerca de 14 a 15 señales en el neonato que te hacen pensar de que está a punto de tener algún tipo de desbalance hormonal o de desbalance de sustancias que posiblemente lleven a la muerte súbita. Entonces, la predicción del comportamiento humano abarca mucho más que simplemente corregir algo que está ocurriendo. También se puede predecir para preservar la especie humana. Claro, y por ejemplo, el hecho de analizar a una persona que pueda tener síntomas de algún tipo de dolencia cardíaca, por ejemplo, sí, claro, ¿no? Las personas que van a sufrir un infarto usualmente lo advierten días antes, sí, ¿no? Solo que no lo exteriorizan. Digamos eso, ¿no? Hay 3 señales que alguien que está a punto de sufrir un infarto tiene y que son imperceptibles. Y van más allá de sujetarse el brazo, ¿no? Una es que hay un desbalance entre las piernas. La cadera tiende a girar más hacia el lado donde está el corazón. La otra es que empieza a haber una excesiva salivación. Es como que la persona todo el tiempo tiene que estar refrescándose los labios, ¿no? Y la tercera es que existen momentos de dolor como este que son frecuentes. A veces uno cree que es por la incomodidad, que es por gastritis o por otros elementos, pero el hacer esto es una señal de que alguna enfermedad está latiendo, ¿no? Bueno, en verdad el tema es interesantísimo, sí, claro, amplio, vasto y se puede hablar por mucho tiempo. Claro. En verdad yo le agradezco mucho su presencia muchas aquí, gracias a ti, Paco. Señor Toledo. Y bueno, ha sido Jorge Toledo Chacón, él es director del Centro de Investigación del Comportamiento Humano y nosotros vamos a continuar